Por cuanto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Por eso, Dios los abandonó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que deshonran ellos mismos sus propios cuerpos, y adoraron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el contrario a la naturaleza, y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos de unos por otros, cometieron torpezas varones contra varones, y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. El más espantoso castigo que ha experimentado el mundo es el diluvio. ¿Qué atrajo el diluvio a la tierra? La impureza de los hombres. Toda carne estaba corrompida, y para lavar la tierra del diluvio del vicio impuro, Dios envió el diluvio de agua. ¿Qué hizo caer sobre Sodoma y Gomorra la lluvia de fuego y de azufre? La impureza. ¿Quién ha destruido los grandes imperios? El vicio de impureza. ¿De dónde salen las herejías, los errores que devastan hoy como ayer la Iglesia Católica? Del vicio impuro. ¿De dónde proviene la lujuria de los eclesiásticos? ¿De dónde las escandalosas desviaciones teológicas en boca de la propia jerarquía eclesiástica? ¿De dónde los estragos causados por las desviaciones morales de fe y de costumbre por el magisterio eclesiástico? La impureza. Nos recuerda San Pablo que el pecado de la carne desde los primeros tiempos encendió la indignación del Señor, cuando dice en la carta a los Efesios: Sabed y entended que todo fornicario o impuro o codicioso, que equivale a idólatra, no tiene parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os seduzca con fútiles razonamientos, que por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No forméis parte con ellos. Desde el nacimiento del mundo, todos los hombres se hicieron reos de este vicio. Dice la Escritura que todos los hombres fueron sepultados por las aguas del diluvio. 8 personas solamente se libraron de la común maldad: Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Viendo el Señor que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que todos sus pensamientos tendían al mal, 5 ciudades abominables degradaron y deshonraron la humanidad.
Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Bela, y una lluvia de fuego devoró estas ciudades y sus moradores. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, y el rey de Zeboim, y el rey de Bela o Segor, y ordenaron batalla contra ellos en el valle de Sitín. El pueblo de Israel, cuando estaba en Sitín y contra el mandamiento del Señor, empezó a prostituirse con las mujeres madianitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Y por orden del mismo Dios, mandó Moisés matar a los responsables. Mientras Israel tuvo asiento en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió en sus festines idólatras y se prosternó ante los dioses de ellas. Israel se consagró a Baal-peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Dijo pues el Señor a Moisés: coge a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en honor al Señor. David fue adúltero y homicida, y el castigo de estos dos pecados se extendió sobre él y sobre toda su casa. Amnón, más culpable que su padre David, cometió incesto forzando a su hermana Tamar. Absalón lava con la sangre de su hermano delincuente el ultraje que hizo a Tamar, su hermana. Acaeció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. La impureza es un pecado grave de naturaleza mortal. La impureza es una idolatría, porque el impuro da a su placer la gloria que debería dar a Dios. La impureza es un sacrilegio, porque el impuro deshonra a Cristo en sus miembros más sagrados. Si todas las pasiones ciegan al hombre, la impureza, al sujetarlo a la carne, borra en el hombre la luz de la razón y todas las luces de la fe, y degrada al alma hasta el punto de borrar de ella la imagen de Dios, y llega a rebajarla hasta la torpe condición de los animales. Ser soberbio es propiamente el pecado de los demonios. Ser vengativo es pecado de los hombres. Pero ser impúdico es el desorden de las bestias. Nada que esté manchado entrará en la ciudad de Dios, dice el libro del Apocalipsis, y no entrará en ella nada profano, ni quien obre abominación y mentira, mas solo los escritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor da en el libro del Éxodo un mandato riguroso para prohibir el vicio de la impureza: no adulterarás. Y la Iglesia nos recuerda este mandamiento de Dios: no cometerás actos impuros. La impureza es un pecado tan enorme y Dios tiene tanto horror de este vicio que prefiere, dice San Agustín en su comentario al Levítico capítulo 1, el ladrido del perro, el mugido del buey y el gruñido de los puercos al canto de los clérigos lujuriosos.
No convirtáis los vasos sagrados en vasos de ignominia, dice San Pedro Damián. Y los cristianos son templos y vasos sagrados de Dios vivo. Si un profanador sacrílego mancilla una iglesia y profana y rompe un altar y los vasos sagrados, ¿no se hacen culpables de un terrible crimen? La profanación que hace el impúdico de su cuerpo, de su corazón y de su alma es mucho más indigna todavía, es un delito mucho más grave. Con la lujuria, dice Santo Tomás de Aquino, el hombre se aleja infinitamente de Dios. Por tanto, lo que tanto nos aleja de Dios es un pecado gravísimo. Por eso, dice San Bernardo, desgraciado, terriblemente desgraciado es el impúdico. Y no se crea que para cometer un pecado mortal es preciso llegar a consumarlo. No solo una acción es mortal, el deseo es también mortal, y la mirada y el pensamiento habiendo consentimiento, de forma deliberada. Los esposos pueden llegar a ser culpables si no tienen temor de Dios. Dice la carta a los Hebreos: sea para todos el matrimonio cosa digna de honor, y el trato conyugal sea inmaculado, porque a fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. El mundo es adúltero, y amar el mundo es un adulterio espiritual, pues damos nuestra alma al mundo y la arrebatamos a Jesucristo, esposo del alma. El adúltero es muy culpable hacia Dios, cuya autoridad desprecia negándose a obedecer su ley, por su infidelidad y porque ofende a su cuerpo y a su alma. El adúltero peca contra Dios, contra su consorte, contra sus hijos, contra sí mismo y contra la persona que toma parte del adulterio. David fue adúltero y cayeron sobre él terribles castigos. Nunca ha quedado impune un adulterio. Envilecimiento y degradación del impuro. Para corregir San Ignacio de Loyola a un libertino que iba a Lupanares, se sumergió en el agua y dirigiéndose a aquel desgraciado le dijo: anda, miserable, a tus sucios deleites, ¿no ves tu ruina suspendida de tu cabeza? Voy a imponerte duras penitencias para contener la ira de Dios que te persigue. Si pudieseis ver, dice San Juan Crisóstomo, el envilecimiento de un alma impura, preferiríais una tumba. Los hombres lujuriosos, dice San Clemente de Alejandría, se regocijan en sus torpezas, como los gusanos en el cieno. Son hombres convertidos en animales inmundos, porque éstos prefieren el fango al agua clara. Muy bien dice San Bernardo que los hombres carnales no tienen el corazón de hombre. Su corazón está en sus pasiones y está convertido en corazón de bruto. Y aplicándoles las palabras del Salmo 21 dice: su corazón derretido al fuego de la concupiscencia de la carne, salta de su lugar y se arroja al fango, ansioso solo de pasión, confundiéndolo, corrompiéndolo y degradándolo todo, cambiando el afecto natural y legítimo de la amistad en un apetito brutal y revuelto con la carne,
deseando lo que es ilícito, deseando las pasiones de la ignominia, y esto con vergüenza también de la carne, olvidando de tal manera su antigua grandeza, él que había sido creado por Dios. Y aquellos a quienes corrompe, y aquellos que le corrompen, le creen un bruto, y como un lugar de prostitución pública y natural asiento de la lujuria. Desgraciados los que a pesar de su razón y conciencia se han envilecido de tal modo que ya no se aprecian y entregan a Satanás su alma, que era de Dios, su alma que han convertido en asiento y morada de Satanás, en asiento de todas las infamias y de las más vergonzosas debilidades. ¿Qué cosa corrompida, dice el libro del Eclesiástico, que el pensamiento de la carne y de la sangre? Todo pan es dulce para un fornicario, añade el Eclesiástico. El hombre embrutecido en tal vicio se entrega a las más asquerosas criaturas, sean hermosas u horribles, pobres o ricas, jóvenes o mayores, todo le es igual. Así como el hambriento devora el pan más duro y más malo, todo pan es dulce para un fornicario. El hombre carnal, dice el Salmo 48, no ha comprendido su destino en medio de su grandeza. Se ha hecho semejante a los animales. El impuro muere por las virtudes y crece en los vicios, dice San Pedro Crisólogo. Su reputación queda sepultada, su gloria perece y su locura aumenta hasta el furor. Funestos efectos de la impureza. La impureza es un fuego devorador, y así como el fuego quema los objetos materiales, la lujuria quema el alma, el corazón y hasta el cuerpo. Así como un vasto incendio devora una casa y la consume, la pasión impura consume el alma, los sentidos y todos los miembros. Así como el fuego se propaga de casa en casa y se apodera de la ciudad entera y la destruye en poco tiempo, la llama de la impureza se propaga de uno solo o de algunos a una multitud de personas, convirtiéndose en una gran hoguera. La impureza es un fuego porque se aproxima al fuego del infierno. El infierno alimenta aquel fuego y aquel fuego puebla el infierno. Sodoma, abrasada por el fuego de las pasiones impuras, fue incendiada por el fuego del cielo. El segundo efecto lamentable es que la impureza acaba con toda especie de bien. Este vicio destruye la inteligencia, hace desconocer a Dios y perder toda idea de virtud. Se pierde también la memoria de la ley de Dios y de los beneficios que reporta. La voluntad llega a ser tan débil y se pervierte de tal manera que el impuro prefiere el vicio a la virtud, el placer a la razón, la criatura al Creador, la carne al espíritu, el remordimiento a la paz, la tierra al cielo, el demonio a Dios, la muerte a la vida, el infierno al paraíso y la soberana y eterna desgracia a la soberana y eterna dicha. El impuro se despoja del vestido de las virtudes, del vestido de Jesucristo, y toma el del vicio y el de Satanás. El impuro pierde la razón. Es incapaz de consejo, de talento, de corazón, de valor, de heroísmo y de todo bien. Todas las fuerzas del cuerpo y del alma, destinadas a servir al Creador,
se pierden por la criatura, por la concupiscencia y los placeres carnales. Los dones de la gracia quedan desconocidos, las promesas del bautismo quebrantadas. La nobleza del alma desaparece, como desaparece la aptitud espiritual para las virtudes y la capacidad para las grandes acciones. El tercer y funesto efecto de la impureza es el escándalo que produce. La tierra está manchada por la impureza, dice el salmista, e infectada de fornicación. El voluptuoso está mancillado y mancilla a los demás. Esparce un olor de muerte que mata, como dice San Pablo. Todo lo corrompe la impureza. Es un escándalo que se encuentra en todas partes, en las diversiones, en el silencio del descanso, en los espectáculos, en las conversaciones, en los malos libros y en las malas compañías. No hay escándalo más pernicioso que el que da el impúdico. Escandaliza en todo y por todo. Nada hay santo ni sagrado para él. No respeta ni la inocencia, ni la edad, ni la debilidad, ni las lágrimas, ni el tiempo, ni los lugares, ni siquiera las cosas y personas sagradas. El cuarto y funesto efecto de la impureza es la ceguedad. El hombre animal, dice San Pablo, no percibe lo que es el Espíritu de Dios. Para él es locura y no puede entenderlo. El impuro tiene ojos, pero no ve, oídos y no oye, corazón y no siente. Es como el ave que se deja coger en la trampa, como el pez que se deja coger con el anzuelo. El pez se estremece de contento cuando sin ver el anzuelo devora el cebo. Pero cuando el pescador empieza a arrastrarle, primero se desgarran sus entrañas, luego se ve fuera del agua, que es su vida. El alimento engañoso que constituían sus delicias es causa de su muerte y de su destrucción, viva imagen de lo que les sucede a los impuros. Nada ciega tanto la razón como este vicio abominable. La lujuria es madre de la frivolidad, de la inconstancia, de la precipitación, de la imprudencia, del amor propio, del odio a Dios, del inmoderado deseo de esta vida, del horror a la muerte y al juicio del alma. Hay ceguedad comparable a la de aquellos que se deshonran y se precipitan al fuego de las pasiones, matando su porvenir por un momento de locura. Ceguedad antes de la pasión, ceguedad durante la pasión para satisfacerse, ceguedad después de la pasión para aturdirse y permanecer en la deshonra y en el más vil pecado. El quinto y funesto efecto de la impureza es la esclavitud a la que somete al hombre. El hijo pródigo, reducido a la miseria, se hizo esclavo de un amo avariento que sin piedad lo envió a guardar su piara de cerdos. Tal y aún peor es la esclavitud de los impuros. El voluptuoso puede compararse a aquel animal ciego que sufre el yugo y da continuamente vueltas alrededor de una noria. ¿No es el placer la cadena y la cárcel del alma? ¿Puede darse más degradante esclavitud que someter al alma, que es tan grande, a la carne y a los sentidos? Esta triste víctima del placer, para satisfacer su pecadora inclinación, engaña, habla, suplica y corre noche y día. Esclavo es de la más vil de las pasiones, esclavo de la criatura que le seduce y a quien seduce, esclavo de sus caprichos, esclavo de sí mismo y esclavo del demonio. El impuro no tiene voluntad propia, la ha enajenado, pertenece a otros y como sin voluntad no se puede hacer nada, permanece
en su dura esclavitud. ¿De cuántas maneras se cae en el vicio impuro? Se cae en el vicio de la impureza de 5 maneras: por pensamiento, deseos, palabras, miradas y acciones. Por pensamientos. Los pensamientos, dice San Cesario de Arles, derraman un olor incomparablemente más fétido que las cloacas. Allí donde esté vuestro pensamiento, dice San Bernardo, está vuestro afecto. Si pensáis en cosas deshonestas, el Espíritu Santo huirá de vosotros, se alejará a causa de vuestros pensamientos, y el templo de Dios se convertirá en madriguera del demonio, porque el demonio se apodera de todo lo que Dios deja. Por cuya razón, siempre que se presente un mal pensamiento, no consintáis, no lo dejéis entrar en vuestro corazón, rechazadlo antes bien de repente, rechazadlo así que se presente, y se alejará de vosotros. Un pensamiento deshonesto engendra el deleite el consentimiento la acción el hábito la necesidad, y la necesidad la muerte. Se cae en el vicio impuro por deseos. El que desea cometer una acción mala la ha cometido en el corazón, dice Jesucristo. No tratéis, dice San Pablo, de contentar los deseos de la carne. Se cae en el pecado de la impureza por palabras. Ni siquiera se nombre la fornicación y la impureza entre vosotros, como es propio de cristianos, dice el apóstol de las gentes. Palabras obscenas indican un corazón impuro. ¿Y cuántas personas se permiten palabras indecentes? Es por broma, dicen. No es bueno hacer bromas con el pecado, violando la ley de Dios y escandalizando al prójimo. Se cae en las impurezas con las miradas. Tiene ojos llenos de adulterio y de un pecado que no cesa jamás, dice San Pedro. Leemos en el libro del Génesis que Dios dijo con motivo de las miradas impúdicas: mi espíritu no permanecerá por más tiempo en el hombre, porque éste no es más que carne. Por no haber cuidado David de sus miradas, cayó en el adulterio y en el homicidio. Los ojos son guía del amor impuro. Es imposible dominar la pasión si no se dominan las miradas. El fuego quema de cerca. Los ojos queman de cerca y de lejos. La mirada es una flecha aguda y abrasadora que atraviesa y devora el corazón. La vista impúdica es indicio de un corazón impuro, dice San Agustín. La fuerza de las miradas es bastante grande para herir mortalmente el corazón y el alma. El objeto visto pasa al alma y al corazón e imprime allí su fuerza, por consiguiente el amor o el odio, y aquel objeto, aunque ausente, queda impreso en el espíritu y en el corazón. Se cae en el pecado de impureza por malas acciones a solas o con otros. Todos estos diferentes modos de caer en el vicio impuro son pecados mortales si hay voluntad y consentimiento deliberado. Se cae fácilmente en el vicio impuro. Esta pasión se enciende como las materias más inflamables puestas ante el fuego, pero es muy difícil corregirse y salir de aquella cloaca infecta, sobre todo cuando median numerosas recaídas y hábito antiguo. El hombre lujurioso
sufre con trabajo un buen consejo, se rebela contra el que le obliga a salir de aquel cieno fangoso. Habiendo Dios abandonado a los inmundos deseos de su corazón corrompido y habiéndole entregado a su reprobado sentido, ¿quién podría sacarle del abismo? Los que viven según la carne, dice San Pablo, solo gustan de los de carne. Los que se hayan cogido en esta red, que es la más fuerte de las redes de Satanás, solo salen de ellas muy raras veces y muy difícilmente. Castigos y condenación del impúdico. Dios deja a los impuros entregados a los degradantes deseos de sus corazones. Los abandona a su reprobado sentido, terrible efecto de la divina justicia. No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios, dice el apóstol, porque el hombre recogerá lo que haya sembrado. El que siembra en la carne, recogerá de la carne corrupción, y el que siembra en el Espíritu, recogerá en el Espíritu la vida eterna. Dios juzgará a fornicarios y a adúlteros. Agobiado de desgracias y de castigos durante la vida, el impúdico tiene una muerte horrible, su juicio es terrible y el infierno será su dote durante la eternidad. El Señor, dice el apóstol San Pedro, sabe reservar para el día del juicio a los que deben ser castigados y sobre todo a los que satisfacen los impuros deseos de la carne. La impureza es un fuego que lleva al fuego del infierno y se convierte en llamas eternas. Los impúdicos, que llevan ya en este mundo el infierno en sí mismos, alimentan el fuego del infierno. Esta vil pasión se convertirá en resina que alimentará un fuego inextinguible en las entrañas del impuro por los siglos de los siglos. ¡Qué desgracia se prepara el mismo impuro durante el tiempo y para la eternidad! Remedios contra la impureza. El placer es semejante al perro, dice San Juan Crisóstomo. Si se le ahuyenta, huye. Si se le acaricia y alimenta, nos sigue. Es necesario que ahuyentemos este vicio. Hemos de castigar el cuerpo y hacer penitencia. Hemos de aborrecer este vestido carnal, dice el apóstol San Judas Tadeo, aborreciendo la túnica manchada por la carne. Como esta pasión atrae adulando, entra prometiendo felicidades, domina para matar y todo lo destroza sin piedad. Hemos de procurar no escucharla nunca, no creerla, no entregarnos jamás a sus caricias. Antes, al contrario, desconfiar de ella, temerle y huir. El remedio contra este fuego es, primero, temerlo. Segundo, no acercarnos a donde esté. Y tercero, huir de él. Velad y orad, dice Jesucristo, para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne débil. Los medios para vencer el deleite son, primero, considera su brevedad y los largos sufrimientos de que va seguido.
Segundo, convencerse de que es verdaderamente el enemigo mortal y la causa de todos los males. Y tercero, meditar atentamente sobre la diferencia infinita que hay entre las riquezas, las dulzuras, los consuelos de la gracia y de la pureza, y la miseria, la amargura y las fatales consecuencias del placer. La humildad preserva del vicio impuro. Sin humildad no hay pureza. Hemos de someternos a Dios y obedecerle. Hemos de cumplir exactamente sus mandamientos. Entonces se someterá la carne al espíritu y le obedecerá. Hemos de evitar estar ociosos. Hay que intentar que el demonio nos encuentre siempre ocupados, pues la pasión cede al trabajo y la oración custodia el pudor. El ayuno, los sacramentos, la presencia de Dios, la devoción a la Santísima Virgen y los pensamientos sobre la muerte, el juicio del alma, la vida eterna, el infierno, ayudan a triunfar ante la tentación de la impureza, como asimismo ante cualquier tentación pecaminosa. No olvidemos que nosotros, hijos de la Iglesia, seremos más severamente castigados por ser más culpables. Aquellos hombres de la antigua ley no pecaron con un cuerpo santificado por el sacramento del amor, la Sagrada Eucaristía. Y aquellos católicos que se entregan a este pecado manchan un cuerpo que es templo de Dios vivo, consagrado con el alimento de la carne y sangre de Jesucristo. Desconfiemos siempre de nosotros mismos y pongamos de forma exclusiva nuestra confianza en el Señor, con la constante oración, súplica y actos ante confianza. El Señor permite que seamos tentados para que nos convenzamos de nuestra absoluta flaqueza y de nuestra absoluta dependencia de Él. Dice San Jerónimo que cuando nos asalte la tentación y se exponga ante vuestros ojos el fatal engaño del placer, a la menor chispa que sintáis de impureza, acudid a Dios y decidle con David: el Señor es mi amparo y mi defensa.